Sí, ya hay que comenzar de una vez. Voy a dar lectura entonces a el currículum de nuestro distinguido invitado del día de hoy. Ya, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una reunión más del Zoom de la Serpiente de Oro. Hoy día tenemos un distinguido invitado, el señor doctor José Choxe, quien nos va a hablar sobre una de sus obras literarias, que es un libro que tiene el título de Gustavo Flores Quelopana, filósofo del abismo civilizatorio. Ese es el título de la ponencia de hoy, que está basada en un libro de Choxe sobre este famoso filósofo Gustavo Flores Quelopana. José Choxe es magíster en docencia universitaria e investigador y investigación pedagógica por la Universidad San Martín de Porres. Licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía. Es director de la revista de filosofía EBOE. Sus temas de investigación se desarrollan en el campo de la historia de la filosofía peruana y latinoamericana. Es autor de numerosos libros, ensayos y artículos. Ha participado en conferencias y ponencias en varios eventos académicos y culturales. Bueno, tienes la palabra, mi estimado José. Adelante, por favor. Muy amable a los organizadores, y como siempre es grato saber que hay espacios para la filosofía, ¿no? Bueno, ¿qué le puedo decir? Este es un trabajo, una publicación que yo hice, ¿no? Gracias a los estudios que estoy realizando en lo que es la filosofía peruana, ¿ya? Y he podido trabajar el pensamiento de Gustavo Flores Quelopana en dos oportunidades. La verdad que es un pensamiento amplio, es un pensamiento totalmente desarrollado, ¿no? Y que lo que yo quiero lograr aquí en esta ponencia, en este trabajo, es brindar ciertas líneas de lo que yo considero un trabajo de un espiritualista. En este caso, como vuelvo a repetir, no es solo estoy dando ciertos alcances, estoy organizando en verdad la gran cantidad de producción, porque él tiene más de 70 libros publicados, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que estoy brindando, ¿no? Prácticamente presentando a la comunidad filosófica, ¿no? A un pensador vivo, del cual pues tiene un derrotero, tiene una línea de filosofía fuerte en torno a todo el quehacer y todo el panorama actual, ¿no? Se puede decir de la civilización, ¿no? Bueno, eso sin más preámbulo, pues entro a leer mi trabajo, ¿no? Voy a hacerlo lo más rápido que pueda sobre este autor, ¿ya? Bueno, comienzo, ¿no? La vida y obra de un intelectual es la lucha por poner todo de sí en sus ideas y enfrentarse a la vida como una espada de la argumentación, y que se enfrentara en un camino pedregoso a sus contrincantes y a sus polemizadores, y cuya única meta es escudriñar el ser, comprender la realidad y conocer a través de la ratio el logos. Es así que la obra de un filósofo se vuelve valiosa. Se puede objetar muchas cosas, desde lo intrafilosófico, como es no compartir las ideas, la forma como plantea sus trabajos, y hasta de criticarlo con falta de rigor y demás, fungiendo a veces de un crítico más que un filósofo, así como también lo extrafilosófico, que es más que una falacia contra el hombre y que no vale la pena profundizar este tipo de cuestiones. Ahora que estamos ya a finales del ciclo,
bueno, en este caso a finales del 2020, y estamos en pleno proceso pandémico, podemos avisorar qué filósofo pudo por lo menos acercarse un poco a la cuestión y cuál se equivocó. El tiempo es el que nos da el trofeo de la razón. Es así que me encuentro con la obra de Flores Kelopana y sus tesis filosóficas. De haberlo estudiado su prolífica obra por años, nace este pequeño trabajo. Vale decir que todavía falta mucho por comprender e investigar, pero sí he logrado catalogar y esquematizar su pensamiento a través de etapas, y me he topado con sus conceptos y tesis. Por ejemplo, en el diagnóstico que logra sintetizar en un artículo denominado COVID-19, Pandemia, Civilización y Metafísica, cito: hemos ido muy lejos en la transformación material del planeta, hasta el límite de convertir el antropocenio en un antropocidio y ecocidio. Es más que probable que el COVID sea resultado de una civilización tecnológica que ha llevado al paroxismo la voluntad de poder. No respetar a la naturaleza ni al hombre mismo es un poderoso factor en el debilitamiento del sentido moral, la desintegración del sentido de la vida y la potenciación de nuevos virus. La pandemia del coronavirus sería el fracaso de la modernidad subjetivista, egocéntrica y solipsista. No hay verdad extrahumana, solo hay una voluntad de verdad en la descalabrada posmodernidad. El oscuro triunfo del para mí y la renuncia del olvido del ser es el fundamento metafísico sobre el cual giran los males de nuestro tiempo. Fin de la cita. Este argumento no solo es su sentencia o visión sobre el mundo, sino que parte de un trabajo de casi más de 2 décadas y en forma silenciosa, el cual es como trabaja nuestro querido filósofo. El problema no es casual y no parte solo de cuestiones coyunturales, como el cambio climático y el asunto ecológico, sino que parte de nuestra misma percepción de cómo perfilamos nuestra civilización. Lo que vivimos ahora no es problema del sistema, sino es el problema de la misma modernidad. Es así que considero valioso su aporte a la filosofía peruana, no porque trabaja sus tesis con argumentos sueltos o trabajos esporádicos, sino que detrás de él ha construido y elaborado un propio sistema de pensamiento. Termino con este párrafo en el cual avisora un futuro incierto para la humanidad, el cual debemos más que tomarlo en serio pensar hacia dónde estamos yendo. Cito: pensar que la presente civilización no tiene salvación no equivale a asumir una postura pesimista. Y no lo es porque tras el chubasco vendrá la aurora, aurora que supone transitar primero por la barbarie, tras lo cual emergerá en una nueva cultura. La espiritualidad de Occidente ha sido una aventura del ser. Su superación será la aventura por el bien absoluto. Y es así porque en la trascendencia no hay separación entre lo ontológico y lo ético. Y todo ello se dará sin exclusión de la verdad revelada, siempre y cuando la enconada lucha geopolítica entre las potencias no concluya un exterminio nuclear. Fin de la cita. Entonces, este artículo en el cual considero da un panorama, ¿no? En el cual creo que nosotros ahorita estamos a punto de vivir, ¿no? Gracias a la pandemia. Él ya se refiere en argumentos que ha trabajado por más de 2 décadas. Y es más, considero él ahora, en este caso repensando mis propias evaluaciones, que él es más un filósofo espiritualista, ¿no? Claro, un filósofo espiritualista, ¿no? De finales del siglo XX, cosa que ha sido algo extraordinario en la filosofía peruana, ¿no? Es por eso que Gustavo Flores Quelopanas es un filósofo paradigmático, ¿no? La visión propia de una forma de pensar que para algunos ya habría pasado, pero para otros simplemente eh, no han contribuido como deberían ser. Bueno, comienzo. ¿Por qué lo llama la filosofía espiritualista? Para ello tenemos que reconocer sus principales tesis, ¿no? Entre las cuales son el hombre anético. Su idea sobre el hombre anético, presentada en el artículo La agonía del Fausto, el impacto cultural de la urbanización número 1 de Lima 2003, y en su forma más extensa en el imperio posmoderno del hombre anético, pues el término que se acuña por primera vez por Gustavo Flores en la bibliografía filosófica peruana, ¿no? Donde es empleado para denominar el acto moral por medio del cual la mentalidad moderna convierte al hombre en una criatura sin absoluto. Este acto moral del hombre anético
pertenece a una época en que se completa la barbarización de la cultura, el proceso de extinción de lo divino y tras perder el nexo ontológico entre Dios y la criatura. Se podría decir que el hombre anético simplemente es un hombre alejado de Dios, ¿no? No solo que está alejado, simplemente ya su mundo está fuera de los límites de ese, se puede decir, de esa idea. Eh, lo anético no afecta la capacidad humana de sentir lo divino, sino su voluntad de lo divino. Por eso remarca que Lopana que el lema del hombre anético ya no es Dios ha muerto, sino el hombre ha muerto. Con lo muerto, el todo posmoderno es muy al ser, a saber, el contacto con lo absoluto. El anetismo también señala el tránsito del pensamiento contemporáneo de la cultura de la increencia a la cultura del nihilismo. Pero se trata de nihilismo integral, como nunca antes visto en la historia universal. Otro concepto que considero fundamental es el hiperimperialismo. Sostiene que la comprensión cabal del proceso de globalización neoliberal debe ser entendida a partir de una nueva categoría que describa la novedosa realidad del imperialismo y por ello plantea la superación del enfoque leninista de la teoría imperialista como última fase capitalista. El imperialismo es una noción utilizada en su libro La globalización del imperialismo 2006 para explicar que la teoría leninista del imperialismo ha quedado anticuada y sin poder explicativo para dar cuenta de la actual globalización neoliberal, de las postrimerías del siglo XX y de los albores del siglo XXI. El imperialismo es una nueva mutación capitalista que señala la nueva etapa del desarrollo imperialista. Se trata de una nueva metamorfosis del capitalismo monopólico en capitalismo de las megacorporaciones privadas, en el cual se caracteriza por su carácter descentrado, desterritorializado, des, desterritorializado y soberano frente a los mismos estados-nación, incluso respecto a las metrópolis del primer mundo. Su surgimiento ha sido posible gracias al desmoronamiento del socialismo autoritario y la conformación de un mundo unipolar, las cuales sirvieron de catalizador para precipitar el paso del capitalismo de su fase imperialista hacia la fase hiperimperialista. El imperialismo pone a la humanidad ante la disyuntiva de la robotización y la prescindencia del hombre o de una rehumanización que ponga las cosas al servicio del hombre y no al hombre al servicio de la economía. En una palabra, el hiperimperialismo es la dictadura intrademocrática de las megacorporaciones privadas. Ahora, todo ello nos lleva a reconocer que Gustavo Flores Quelopana está haciendo una crítica total al sistema de cosas, pero ahora nos queda hablar no solo a la cuestión política, no solo a su antropología, sino a su propio síntoma o delineo cultural, que es la posmodernidad. Vamos con la crítica a la posmodernidad. Este filósofo peruano criticó desde América Latina la sociedad posmoderna, ¿no? Como el imperio del hombre anético, que trata a los demás seres como cosas entre las demás cosas. Esta expresión cultural del hiperimperialismo global, el último grado de la metafísica subjetivante y egolátrica de la modernidad, ¿no? Cuya exacerbación es el neonominalismo contemporáneo y manifestación sin hasta lustro, nos lleva como consecuencia a reconocer el término de Deus in terris, en latín. Es el término que alude al nuevo tipo antropológico surgido desde la modernidad y que llega a la madurez de la cultura postmoderna representando del divorcio con la verdad y los fundamentos fuertes. En su libro, Erosión postmoderna de la sociedad postmetafísica, se habla de aquello. Es el apogeo de ese diosesío terrestre que proclama el triunfo del relativismo y del nihilismo y se siente más allá del bien y del mal. Ahora, todo ello nos lleva a reconocer que su preocupación sobre la civilización, en estricto sentido, sobre su sentido, es lo que nos está llevando a tener una conclusión sobre el hombre. Entonces vamos con la preocupación civilizatoria. En sus últimos trabajos, donde medita sobre la encrucijada civilizatoria, es más, escribe un libro llamado La civilización contra el humano 2013, considera que el filosofar simbólico propone ir más allá del hombre simbólico para enfocarse que el hombre como ser analógico, asumiendo que la operación analógica es lo que permite el pensar simbólico mismo. La filosofía, denominada en este caso mitocrática, basada en la metáfora y en el símbolo, se inscribe en un tipo de racionalidad distinta de la racionalidad instrumental, propio del hombre moderno.
¿no? Y que le denomina racionalidad estética, donde lo que predomina no es lo que se dice del objeto, sino el modo de aprehensión por el sujeto. La tarea civilizatoria, según Kelopana, sería recuperar y equilibrar la racionalidad estética frente a la racionalidad instrumental que deshumaniza al hombre. Es particularmente interesante su diferenciación entre la racionalidad instrumental y la racionalidad científico-técnica. La primera es de índole estrictamente utilitaria y manipuladora, mientras que la segunda tiende a ser más orgánica, teleológica y subjetiva. Por paradójico que resulte, tiende a haber una confluencia entre la fase neotécnica de la racionalidad científica y la racionalidad estética, en cuanto favorece un contacto con las zonas más profundas de lo real, tiende a liberar al hombre de las trabas convencionales de la vida social, favoreciendo la libertad, la soledad y la contemplación como requisitos de la interioridad y la creatividad. En otros términos, para Kelopana, la enemiga de la racionalidad estética, la metáfora, la cultura, la creación y la contemplación, no es la ciencia ni la tecnología, sino su manipulación por parte del consumismo capitalista inmerso en la racionalidad instrumental. Ahora, pues, por eso entendemos sus tesis sobre el hiperimperialismo, ¿no? Ahora, yo considero que lo que he dicho anteriormente, ¿no? Nos lleva a reconocer una cosa en su propio pensamiento de las ideas. Recordemos que Lopana comienza con una especie de orientación al materialismo histórico, pero él cambia, da un giro a un sentido espiritualista. Y para eso lo reconozco en un término que él mismo inventa, que es el término de metaciencia. ¿Y dónde reconoce su término de metaciencia? En sus trabajos primordiales que tiene sobre la filosofía. En este caso, reconozco los trabajos sobre Kant y Antenor Orrego, que considero son los fundamentales para dar esa gran orientación a lo que él llama su pensamiento actual. Bueno, por sus tres libros sobre Kant, ¿no? Kant, Kantismo y Marxismo, 1993, Kant y la Revolución Burguesa, 1990, y En torno al problema de ser en Kant, 2004, bueno, el investigador David Cerevilla lo incluye en su trabajo, ¿no? Pero que Lopana sostiene en esos trabajos que la filosofía kantiana es una expresión ideológica de la burguesía revolucionaria en ascenso. Destaca que el giro copernicano está contenida en germen de la dialéctica de la praxis del marxismo y subraya que en el idealismo trascendental no se llega a una verdadera teoría de lo trascendente, lo cual hace reaparecer el problema de la racionalidad del mundo y que el ser pensado no se agota en el ser real. Ahora vemos sobre sus trabajos sobre Orrego, que para mí es gracias, según lo que yo he podido ver, es gracias a la influencia de la filosofía peruana y sobre Orrego, donde da ese giro, ¿no? Sus dos libros sobre el filósofo chotano, Antenor Orrego, El ontologismo americanista, Antenor Orrego, 2003, Antenor Orrego, Teodicea, Metafísica e Historia, 2003, son muy estimados por nuestro autor, ya que considera que Orrego ha sido un autor poco estudiado y prácticamente olvidado. Que Lopana sostiene que Orrego renovó el interés por la metafísica, halla en su pensamiento la existencia de un pensamiento teodiceo y que rebasa el realismo empírico y es inocultable la presencia de un misticismo religioso. También afirma que la esencia de su pensamiento reside en un ontologismo americanista. Orrego afirma ha sido el único de los pensadores peruanos que fue espiritualista sin pasar por el positivismo y que su espiritualismo es de índole ontologista. Ahora, ¿de dónde nacen, en este caso, los términos sobre la metaciencia? Es cuando ya prácticamente abandona el materialismo histórico, va al culturalismo y en este caso va ya a una especie de espiritualismo, ¿no? Es con el término de metaciencia, que es un neologismo creado por Kelopana para referirse al estudio de los problemas fronterizos entre filosofía, teología y ciencia, derivados de la propia investigación científica. Su propósito es demostrar los límites metafísicos de la ciencia, ¿no? En estos trabajos como Miseria de Cientificismo 2004, El Universo sin Sombra 2010 y Filosofía de Tecnociencia 2012. Ahora, todas estas, se puede decir, teoría, este giro nos lleva a repensar, entre comillas, la filosofía, a reformularlo. ¿Qué es lo que él mismo está reformulando? Si antes pasó por un pensamiento, se puede decir, marxista, y luego a un sentido cientificista y después hace un giro espiritualista, es obvio que la filosofía le va a querer dar el pináculo de la orientación cultural y va a darle, en este caso, la base para su enfoque a nivel mundial de lo que él quiere reflexionar. Personalmente considero que él
es con los trabajos de la filosofía panandina, o como él llama filosofía precolombina, donde comienza a desarrollar, a visualizar un nuevo sentido. Gustavo Flores Quelopana, con la creación de la categoría de lo mitocrático, incorpora por primera vez el pensamiento ancestral dentro de la historia de la filosofía misma. Con ella ya, con ella ya no es Grecia en la medida de toda la filosofía posible. Su interpretación del mito es la tesis existencialista mitocrática. Considera que el mito es la forma ancestral de la filosofía, como afán de trascender la condición del hombre para unirse con lo absoluto, en lo cual le remite a la estructura ontológica de la existencia. En su meditación sobre la filosofía precolombina, plantea una nueva categoría filosófica que justifica el empleo de término filosofía en el pensamiento mítico prehispánico. Y esta categoría es lo mitocrático. Lo mitocrático sería el modo de filosofar de las culturas ancestrales, especialmente no occidentales, como China, India, Mesopotamia, Mesoamérica y los Andes precolombinos. Lo mitocrático es una categoría creada a contrapelo del concepto conceptolocrático, adoptado por la crítica de los filósofos postestructuralistas al pensamiento eurocéntrico e identitario de Occidente. Para que Lopana, lo mitocrático no es opuesto al mito, sino que es la forma filosófica del pensamiento ancestral, de dar cuenta de los fundamentos del mundo. La teogonía y la cosmogonía serían parte del filosofar mitocrático. Lo mitocratológico es el análisis de la filosofía mitocrática. Bueno, en verdad, no sé si estoy con el tiempo, pero quisiera ya, ¿todavía continúo? ¿Puedo continuar o si tengo tiempo? Bueno, ya, entonces sigo. Este planteamiento es propuesto tomando distancia de la posición eurocéntrica, que solo reconoce la forma griega de hacer filosofía, y del latinismo que identifica el mito con la filosofía, sin esclarecer cómo se debe entender la filosofía en esta identificación. Lo mitocrático en su forma lógica no se basa en la prevalencia del principio de identidad, sino en la armonía de los contrarios. Es de naturaleza escatológica, teofánica, mántica, oracular y su expresión es metafórica, simbólica, analógica, profética y poética, a partir de lo cual la posibilidad de la filosofía simbólica. Este tema surge en 1998 con la publicación de su libro Eurocentrismo, Filosofía Precolombina, ¿no? Avanza en el 2006 con los famosos filósofos. Encuentra su primera formulación en el 2007 con la obra Filosofía mitocrática antes de la conquista y encuentra su maduración en el 2010 con la filosofía mitocrática y mitocatológica. Bueno, posteriormente Quelopana advirtió que la filosofía mitocatológica exigía desde su base una nueva hermenéutica, distinta a la hermenéutica desmistizante que impera de la modernidad y la ilustración, y por eso desarrolla una teoría, la teoría de la hermenéutica remitizante, una obra del año 2013. Es muy interesante observar que con estos temas lo llevan a profundizar en temas como la mística, crítica a la razón mística, que es un tema básico en torno a la religiosidad, en torno al pensamiento cristiano que tiene una cepa espiritualista, y en la filosofía colonial, ¿no? El espíritu filosófico peruana virreinal del año 2014. Miren, la filosofía mitocrática de Quelopana lo considero como prácticamente el producto de un pensamiento maduro de él, de cual nació de ciertas especulaciones teóricas del hombre antropológico posmoderno y que lo va a llevar hasta su última máxima expresión. Considero de los filósofos que apoyan las teorías pues nativistas, el que más ha llevado a una radicalidad de investigación, pues ha sido a través del pensamiento de la filosofía mitocrática de Gustavo Flores Quelopana. La obra de Quelopana, Filosofía Mitocrática y Mitocatología 2010, para mí creo que es una obra modelo, lleva adelante el programa filosófico sugerido por Jasper sobre la universalidad de la filosofía, por Hiperico sobre el filosofar simbólico y Wagner de Reina sobre el logos del mito. Ahí se desarrolla con profundidad la distinción entre filosofar conceptual y filosofía simbólica. Amplía el horizonte de la filosofía hacia la protohistoria, insiste en la presencia de distintos tipos históricos civilizaciones del filosofar y subraya que el filosofar como condición humana es la clave de la nociología y del conocimiento natural. Se demuestra que la demanda kantiana de ¿qué puedo saber? Depende de interrogar previamente qué es la filosofía como condición de la existencia humana. Y su respuesta es clara y directa. Es preguntarse no solo porque tiene una estructura lógica, verificable y irrefutable, sino por lo impensable, inverificable e inexpresable. La filosofía en ese sentido refleja la encrucijada ontológica del hombre, de trascender la condición humana, un ser finito con insaciable sed de infinito, criatura que abarca un orden lógico y no lógico del pensamiento,
ser que vive en intención metafísica entre el humus natural inmanente y el lumen espiritual trascendente. El hombre es un ser de vocación filosófica porque oscila entre la materia y la forma, lo temporal y lo eterno, lo natural y lo espiritual, lo lógico y lo supralógico. En consecuencia, las condiciones de filosofar arraigan hondamente en la condición humana, en nuestra capacidad de percibir y pensar. En suma, la filosofía no tendría su origen en el pensamiento teórico abstracto, sino en el pensamiento analógico, simbólico y metafórico. La teoría general de la filosofía metafórica, expuesta aquí, supone que la metáfora es un símbolo y un símbolo es una analogía, por lo cual se admite la idea antropológica del hombre como criatura analógica, lo cual tiene gran ventaja de distinguir entre dos modos de filosofar, en lugar de restringir la filosofía a las formas discursivas y de relegar todas las otras concepciones a cierto ámbito irracional. De esta forma asimila toda la actividad filosófica al ámbito de la racionalidad o logos, tanto del mito, los sueños, el rito, la magia, la religión, como la razón serían formas de la racionalidad humana. Bueno, en ese sentido, el pensamiento de Kelopana en el debate de filosofar arcaico bebe de muy diversos pensadores especialmente, ¿no? Cáceres, Jasper, Gurdjieff, Levi, Levi Strauss, Mircea Eliade, Ricord, etc. Más tarde descubriría sus coincidencias con dos filósofos peruanos, ¿no? Mariano Iberico y Alberto Wagner de Reina, ¿no? Mira, qué casualidad, ¿no? Mariano Iberico, un espiritualista, y Wagner de Reina, un pensador cristiano. Considero que su orientación de espiritualista de ahora, que no le he podido clasificar, o neoespiritualista lo podría llamar, pues contiene algo de esa orientación que estos dos filósofos peruanos le están dando. Ahora, en este tema, su pensamiento culmina con la idea de la filosofía mitocrática. La idea rectora es que el logo filosófico, antes de quedar convertido, con los griegos, en ordenación de conceptos, es arcaicamente comprensión de imágenes metafóricas, donde queda abolido el principio de no contradicción y prima la armonía de los contrarios. Bueno, eh, veo que el tiempo está avanzando y mejor que yo quisiera dar a entender por lo menos un esquema del pensamiento evolutivo de Kelopana, voy a dar a grandes pasos ya que me falta terminar un poco sobre qué es lo que aborda, ¿no? Prácticamente estoy avanzando en los trabajos que lo que él desarrolló en el año 2010. Esa orientación de la filosofía mitocrática lo llevó pues a también a tener temas en torno a lo místico, a la religiosidad, y ahí le llevó pues a trabajar sobre la mística. No solo eso, sino que él es uno de los pocos filósofos que en vez de hacerse un planteo universalista de grandes filósofos que es obvio que conoce, retorna a los problemas netamente, se podría decir, de los filósofos, en este caso, netamente, que como se le llamaba, en este caso, temas sociales, ¿ya? Es por eso que sus reflexiones van con la filosofía panandina, ¿no? Y la filosofía peruana. Por ejemplo, en la obra La filosofía peruana en el final de los tiempos posmodernos, 2011, sostiene que la reflexión filosófica del Perú en la era posmoderna ya no está hegemonizada por la fenomenología, el marxismo, la filosofía inculturada y la filosofía de la liberación, sino por corrientes nominalistas y realistas. Entre los nominalistas se encuentra la filosofía analítica y la filosofía posmoderna. Entre las realistas están la filosofía cristiana, la filosofía intercultural y la filosofía andina. Bueno, si se dan cuenta, más o menos que Lopano nos está diciendo cuál es la orientación en la cual él está cultivando. Y van entre las filosofías realistas, ¿no? Sea filosofía cristiana, intercultural o filosofía andina. Eso también le lleva a evaluar el pensamiento colonial y considero que es su trabajo, un trabajo promisorio, es sobre su reflexión sobre la filosofía de virreinato, ¿no? En su libro, El espíritu de la filosofía peruana virreinal, periodo humanista teológico, 2000, bueno, en este caso 2014, ofrece una visión nueva y supera la imagen eurocéntrica y peyorativa de esta etapa de la filosofía peruana. No solo toma en cuenta la herencia de la filosofía mitocrática precolombina, sino percibe con nitidez la esencia liberadora de la filosofía colonial profundamente asida por el principio libertario de la Escuela de Salamanca y la Escuela de Coimbra, encabezada por Carranza, Soto, Victoria, Fonseca y Suárez, ¿no? Demuestra que no fue la escolástica medieval lo que estuvo presente en este periodo, sino que fue la neoescolástica barroca del Renacimiento, que con una postura humanista teológica se constituyó en una respuesta moderna a los problemas de su tiempo. Es más,
subraya que existe un hilo de continuidad entre el espíritu libertario de la filosofía colonial, desde las Casas, Garcilaso, Acosta, por ejemplo, con la filosofía de la liberación de Salazar Bondi y la teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? En América, la metafísica se burló a la antropología filosófica, la ética y la filosofía política. De ahí también parte su reflexión peronista, propio pues a un Víctor Andrés Belaúnde o polémica con José Carlos Mariátegui. La última etapa que trato de encuadrar de todo este proceso que él tiene es lo que yo llamo meditaciones maduras y su devenir ya neoespiritualista. Llamo neoespiritualista porque él lo plantea de distinta moda, pero también tiene sus propios temas, muy distintos al espiritualismo reconocido por los años 20 o 30 acá en el Perú. Por ejemplo, él trabaja al Inca Garcilaso, trabaja a Santo Tomás de Aquino, tiene una meditación teológica, trabaja la inmortalidad del alma, ¿no? Ahí podríamos hablar un montón. Pero ya, para terminar, simplemente quiero, eso sí, ¿no? Dar al auditorio sus etapas, ¿no? Para que más o menos involucren de toda la amplia bibliografía que él tiene, podamos tener conexo en qué libros nos podrían guiar en lo que yo he intentado en este caso clasificarlo. En su primera etapa, Filosofía de la Revolución, que es de 1987 a 1996, lo que yo ya llamo la etapa del materialismo histórico propiamente dicho, tiene un libro de base, que es Teoría y Práctica del Humanismo Marxista-Leninista. En su segunda etapa, que es la filosofía de la cultura, ¿no? Que abarca de 1997 al 2001, es lo que yo lo planteo como la reevaluación de sus definiciones. Y es, en ese caso, él es algo sui generis, porque va a ser un libro de poesía, el cual va a permitirle darle ese giro a todo este proceso de cambios de idea, de pasar de un proceso, ya, de un Perdón, proceso... disculpe la interrupción. Estamos a menos de medio minuto para que termine esta primera sala y voy a enviar a todos, como siempre,